¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. ¿Cuánto cuesta morir? ¿Cuáles son los costos exequiales cuando alguien muere? Pero además, oigan bien, ¿qué ocurre luego del fallecimiento con sus familiares, descendientes o herederos? ¿Cuál es el mejor mecanismo para garantizar que no haya disputa entre parientes luego del fallecimiento de una persona, sobre todo si se tienen bienes, propiedades, etcétera? Si usted quiere asegurarse de que una propiedad sea distribuida de acuerdo con sus deseos personales al momento de su muerte, entonces es muy importante saber qué es lo que usted debe hacer. De eso vamos a hablar hoy aquí en Directo, el derecho a heredar, testamentos, herencias y sucesiones. Bienvenidos. Muy bien, como todo en la vida, morir también tiene un precio, tiene un costo. Si la última voluntad de una persona es la cristiana sepultura o acudir a la cremación, existen planes exequiales o seguros que van a garantizar recibir estos servicios. Consultamos aquí en Bogotá cómo funcionan estos procesos y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Cada minuto en el mundo mueren alrededor de 253 personas. Para ellas y sus familias, las empresas promueven seguros fúnebres para anticiparse a este tipo de situaciones inevitables. En el momento en que un ser querido fallece, normalmente no se tiene en el bolsillo la cantidad de dinero que un servicio puede costar de manera particular, entonces es mejor hacer la previsión antes de ese momento tan doloroso. Los planes de previsión exequial que elaboran las compañías se realizan de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los fallecidos y sus familias. Existen planes con cómodos pagos mensuales que ofrecen las diferentes aseguradoras. El plan básico está en un valor aproximado de 35.000 pesos. El plan mediano está en un valor de 45.000 pesos y el plan plus en un valor aproximado de 65.000 pesos. Pero ¿realmente los colombianos destinan parte de sus ingresos mensuales para preparar su muerte o la de algún miembro de su familia? 100 colombianos están con un seguro funerario, aproximadamente el 40%. Si usted no cuenta con ningún plan fúnebre, tenga en cuenta que los gastos de unas exequias dignas pueden llegar a los 7 millones de pesos. Un cofre o ataúd sencillo cuesta 190.000 pesos. La sala de velación está entre 200.000 y 1.500.000 pesos dependiendo del sector donde esté ubicada. Una misa fúnebre cuesta más de 150.000 y los arreglos florales van desde 40.000 hasta 600.000 pesos. Los costos se pueden reducir si usted opta por evitar un entierro tradicional y en cambio acude a la cremación o a los servicios funerarios que ofrece la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. Prestamos los servicios de destino final, que son inhumación, exhumación y cremación. Además de ello, contamos con 2 servicios integrales, que son atención al duelo y servicios legales. En los cementerios y hornos distritales como este, el Cementerio Central, se realizan 500 inhumaciones mensuales y más de 1.500 cremaciones. En este momento, los cementerios distritales solamente prestan el servicio de destino final, así que la persona tendrá que cubrir lo que corresponde, por ejemplo, al tratamiento de tanatopraxia, la sala de velación, culto, y ya el destino final puede ser subsidiado por la entidad. Sea previsivo, organice su presupuesto y tenga en cuenta que la muerte es inevitable. Muy bien. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Germán Humberto Rincón Perfetti, es abogado especializado en derechos humanos con estudios en control social, además es conferencista y catedrático en temas de salud y seguridad social, es todo un experto en temas de familia, es abogado que maneja litigios a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en directo. Hola Luz Helena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tratando este tema que es muy interesante, un tema de mucho interés para todos nosotros, para las familias. Ahí veíamos ya este servicio periodístico, más o menos cuánto nos puede costar, un aproximado de lo que cuesta morir, de cuánto nos puede costar, qué es lo que nosotros tenemos que pagar, etcétera. Pero entonces también queremos hablar de lo que pasa después. Por eso queremos tratar este tema hoy, doctor Perfetti, porque hay unas situaciones que se presentan posterior a la muerte de una persona, sobre todo cuando tiene bienes, cuando tiene propiedades, qué tiene que hacer la gente, ¿verdad? ¿Qué es el derecho hereditario? ¿Cuáles son los mecanismos para poder garantizar
obviamente pues que no se pierdan esas propiedades y esos bienes. Quiero comenzar preguntándole, abogado, si la gente realmente cree en esta figura, por ejemplo, del testamento, porque da la impresión que no se hacen como muchos testamentos. Aquí en el país estuvimos incluso averiguando con la Oficina de Notariado y Registro y no hay unos datos exactos de cuántos se han realizado aquí en el país. Usted como abogado, pues obviamente que trata estos temas en familia, ¿qué datos tiene? ¿Qué porcentaje de testamentos se realizaría? Bueno, es claro, nuestra cultura, nuestra sociocultura no es testamentaria. Hay otras socioculturas, por ejemplo en Canadá, donde fácilmente la persona con pocos bienes hace un testamento. Sin embargo, aquí poco se usa y generalmente lo hacen las personas ya cuando están de edad y quieren dejar sus bienes. Sin embargo, para hacer un testamento, primero, no se necesitan bienes. Porque el testamento es para cuando yo muera, no con los bienes que yo tengo hoy. Y el día de mañana yo puedo tener más bienes, menos bienes o no tengo que tener bienes. Por eso se recomienda testar con o sin bienes. Lo primero es eso. Lo segundo es, el testamento es un acto solemne, es un acto unilateral, solamente va la persona a la notaría, pero le exigen 3 testigos. Los 3 testigos que acompañan a la persona que hace el testamento junto con el notario o la notaria. No pueden ser familiares entre sí los testigos, no pueden ser tampoco beneficiarios del testamento, son como 3 amistades. Eso sí se hace un testamento abierto. Hay testamentos como en las películas cerrados, entonces uno va ante la notaría, ahí se exigen 5 testigos y se sella y se le coloca lacre. El lacre es como un líquido que se coloca un sellito, entonces por eso se llama un sobrelacrado. Y eso se guarda y el notario guarda en custodia eso y cuando se muere abren el testamento y lo que aparece son chismes. Porque realmente cuando una persona deja un testamento cerrado es porque tiene un montón de chismes, pero todo el mundo quiere el día de la apertura del testamento para saber qué me dejó, a quién le dejó, qué hijos tenía extramatrimoniales. Ese es el que menos se usa y hay otros que cuando una persona, por ejemplo, va a morir, se sabe que va a morir 30 días antes de morir, uno no sabe la fecha de muerte, pero uno puede expresar y decir, quiero que mis bienes sean para frente a varios testigos y luego 30 días después de morir, uno tiene que ir al juez de familia y decirle, mire, esta persona testó verbalmente 30 días antes de morir, declare usted el testamento a través de una sentencia. Entonces, cuando una persona muere, lo primero que se mira es, ¿dejó testamento? ¿Sí o no? Si dejó testamento, ¿el testamento quedó bien o no? Porque en Colombia no hay libertad testamentaria. Yo no puedo decir, es que mis gatos que tanto adoro, no. Yo tengo que tener unos límites, unos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Uno, si tengo hijos y hijas, mínimo el 75% debo dejarles a ellos y a ellas. Eso es lo que establece la ley. Eso ya La está ley, lo establecido. mínimo. Okay. Si tengo padres, mínimo el 50%. Y si no, pues siempre habrá unos porcentajes que se llaman de libre disposición. Y si no, yo puedo testar a quien quiera. Porque los padres, los primos, primas, tíos, no son herederos forzosos. Si el testamento está bien hecho, se tiene que cumplir, indiscutiblemente. ¿El testamento se puede modificar, digamos, se puede revertir en cualquier momento? Claro, una persona mientras esté viva puede cambiar el testamento todas las veces que quiera. Hemos tenido personas en la oficina que lo han cambiado hasta 2 veces. Ah, es que esta sobrina ya no me quiere, cambiemos el testamento, es que no, ahora quiero distribuir así, etcétera. Ahora tengo una amante que también quiero nueva, etcétera. Digamos que aquí se mueve toda serie de cosas, pero se puede cambiar hasta antes de morir todas las veces que la persona desee. Muy bien, el testamento no sirve entonces solo para repartir bienes, esa es la primera, digamos, ¿cierto? La primera conclusión. El testamento no solo sirve para repartir bienes, las personas también pueden consignar su derecho a morir dignamente, ¿cierto, abogado? Donar órganos, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de situaciones también que no son precisamente que están relacionadas con bienes y propiedades? Dejar recomendaciones, Sí. Hacer declaraciones, mire, yo quiero decir a fulano, a fulana, gracias, no sé qué, o a fulano y fulana que los odié, no quiero saber, que no quiero que van al funeral. La parte del derecho dignamente es muy bonita. Yo le pregunto a la gente, si usted el día de mañana está con graves e intensos sufrimientos, ¿quiere que le ayuden a morir? Dicen, sí, déjelo de una vez ahí, que sean sus manifestaciones, ya sea la eutanasia activa o la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es, dejen que mi cuerpo termine funciones, no me hagan nada. Y la eutanasia activa dice, no, ayúdenme a morir, se demora 13 minutos el procedimiento de muerte digna. Pero también puede decir las exequias, yo quiero que sea cremación, quiero que haya misa, que no haya misa, todos esos pequeños detalles se pueden dejar Detalles del propio allí. funeral.
¿no? Del propio funeral. Bien, hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando de qué ocurre luego del fallecimiento de una persona, qué pasa con las propiedades, con los bienes, si tiene un lote, si tiene... Vamos a hablar también más adelante porque no solo se pueden heredar bienes, ¿verdad? También hay otro tipo de cosas que no son tangibles, son intangibles, son bienes intangibles. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Cómo se puede determinar el destino de sus propiedades? ¿Qué es en sí el derecho hereditario? Los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa. Ahí está nuestra línea telefónica 457-8300. Marquen ya, extensión 5225 y 5226, para que nos expresen sus inquietudes, nos manifiesten algún caso que tengan en familia. Aquí estamos con nuestro experto, es experto en todos estos temas, un especialista en todos estos temas de familia. Entonces los invitamos para que hagan parte de esta conversación. Me voy ya a la línea telefónica, ¿cierto? Tenemos llamada, muy bien. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Es que cuando se hace un testamento, yo quisiera preguntar si hay una ley o hay una normatividad en donde me contaron o me comentaban que puede ser que la persona lo diagnostiquen con demencia senil y que ya con ese diagnóstico ya no serviría el testamento. No sé si es como un juego que hacen ahí o a veces como que los abogados tratan de hablar sobre ese tema para que el testamento no tenga validez. Quisiera saber si eso es verdad o tiene alguna legalidad ese tema. Muy bien, Paloma, gracias. Abogado. Mire, Paloma, lo que ocurre es que generalmente las personas adultas mayores con el paso del tiempo pueden tener problemas de afectación de memoria o afectación de un Alzheimer, etcétera. Es decir, su capacidad mental se puede perder. Por esa recomendación, primero, muchas notarías, cuando una persona adulta mayor llega a cualquier cosa, no solamente al testamento, sino llega a firmar escrituras o hacer un documento, muchas veces se lo llevan por aparte. Le dicen, venga, hablamos, ¿cierto? Y no sé qué, y hoy qué día es, y no sé qué, para mirar si la persona está bien mentalmente. Condiciones. Pero también se recomienda una certificación médica que diga que la persona está idónea mentalmente, no físicamente porque puede que esté enferma, mentalmente, y con eso evitar demandas. Claro, miren, en Colombia hay 400.000 abogados, es el segundo país del mundo que más tiene abogados. ¿Cuántos tiene? 400.000 abogados, segundo país del mundo que más tiene después de Costa Rica. Entonces hay muchos abogados por la sobrevivencia que le mienten a la gente que no conoce, ¿cierto? Y que le recogen dinero y luego resulta que perdió el proceso, pero que lo iba a perder desde el comienzo. Un testamento bien hecho no lo tumba nadie. Entonces, la recomendación es llevar las certificaciones. Ahora, ¿qué ocurre si la persona sí estaba mal? Eso difícil que ocurra porque hoy en día, le digo, en las notarías toman muchas previsiones, pero tratar de tumbar un testamento porque la persona no estaba bien es complicado, excepto que la persona haya sido declarada legalmente interdicta en un proceso ante un juzgado de familia. Ahí sí muere el testamento, porque si hubo una declaración de interdicción, ¿cierto? Ya hubo una declaración judicial, entonces van a decir, no, el testamento no lo podía hacer. Sería tal vez la única causal para demandar el testamento. Muy bien, saludo a Consuelo. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Buenas noches. La pregunta mía es la siguiente. Resulta que un tío mío murió, él fue soltero, no dejó hijos, no tuvo cónyuge, nada, vivió siempre solo. Entonces una hermana de él, una sola que sobrevive, cogió la casa, lo que él dejó, arrendó y ahora dice, pues el señor donde tenía los bienes, él murió en otra ciudad donde estaban unas sobrinas. Y las sobrinas ahora dicen que todo se tiene que hacer en notaría solamente en el sitio donde él murió, que porque fueron los últimos 6 meses donde él vivió. Pero los bienes los tiene, en este caso en Ibagué, y ellos quieren hacerlo en Neiva. Entonces, sí es cierto que sí se tiene que hacer allá donde vivió los últimos 6 meses, o también se puede hacer la sucesión donde él dejó los bienes. Muy bien, Consuelo. Tienen derecho porque él no dejó hijos, no tenía cónyuge, nada. Dejó solo sobrinas. Muy bien. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Sería bueno explicar a la gente, a los televidentes, qué es la sucesión de bienes también, ¿cierto? Habíamos hablado que un mecanismo es el testamento. ¿Cuándo hablamos que se debe hacer una sucesión de bienes, abogado? Cuando una persona muere ya se inicia el proceso de sucesión, antes no. Entonces, ¿qué ocurre? Como generalmente no tenemos una cultura testamentaria, entonces como la persona guarda silencio, la ley dice quiénes son los herederos.
¿Cuáles son? Entonces recuerden ustedes la cruz, la sucesión desciende, asciende y se extiende. Desciende y ¿a quién busca? Hijos e hijas o nietos. Perfecto, ahí se queda la sucesión. No tiene nietos, descendientes, asciende y busca a los padres. Si desciende y no hay hijos, no hay padres, se extiende y busca a los hermanos. Si no hay hermanos, los hijos de los hermanos, los sobrinos. Y si no, hereda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Primos, tíos, nunca heredan. Entonces, para este caso, que era una persona soltera, no tenía hijos, no, eventualmente no tenía padres, entonces en este caso la sucesión se extiende y busca hermanos. ¿Cuáles hermanos? Vivos y muertos, ¿cierto? Todos, hermanos medios y hermanos del matrimonio, hermanos el que sea. Y esas personas entran a heredar, y si hay alguien que falleció, los hijos de esa persona toman la parte de su padre o madre fallecida e ingresan a la masa sucesoral. La sucesión se puede tramitar ¿en dónde? Entonces la ley dice en el asiento principal de los negocios de la persona. Eso es lo que dice. Entonces, si la persona, como por ejemplo tuvimos un caso de una persona que murió en Barranquilla, pero tenía bienes en varias ciudades, tenía en Santander, tenía en Bogotá, ¿dónde se tenía que llevar a cabo la sucesión? Y nosotros, la familia la empezó en Santander, en El Socorro. Y nosotros, como era una pleiteada, una sucesión guerreada, nos fuimos y dijimos, no, el asiento principal de los negocios era Bogotá, nos tocaba presentar ante el juez un incidente y el juzgado dijo, tiene toda la razón. Este señor era comerciante, eso era Bogotá y el expediente se envió para Bogotá. Pero técnicamente es en el sitio donde está el asiento principal de los negocios. Ahora, si la familia está de acuerdo, el tema de dónde se lleva eso no es importante, el tema es si están o no de acuerdo. ¿Qué ocurre en esos dos casos? Si la familia o las personas herederas, no la familia, sino las personas herederas están de acuerdo y tienen la posesión de los bienes, es decir, no hay problemas con que haya alguien que esté reclamando la posesión o algo, entonces en ese caso se puede llevar en una notaría. Es un procedimiento que puede demorar mínimo 4 meses, quienes digan menos de 4 meses es mentira, hay que oficiar a la DIAN, hay que oficiar a impuestos y aparecen sorpresas que debió declarar, que no sé qué, que bla, bla, bueno. Y después de eso se firma y el procedimiento es rápido. Pero si hay problemas entre las personas herederas o no tienen la posesión de los bienes, nos vamos ante la justicia. Entonces inicia una demanda pleiteada, abogados por todas partes, embargo de bienes y el proceso puede ser más demorado. ¿Cuáles son los principales problemas o discusiones o litigios que se presentan ahí precisamente entre las familias, entre los casos que usted ha manejado? Bueno, el tema de familias es difícil, son familias que ya tenían problemas anteriores. Recuerden ustedes que el día de mayor violencia familiar en Colombia es el Día de la Madre. ¿Cierto? Eso quiere decir que realmente entre los hermanos no es que se quieran mucho. Entonces, cuando ocurren estas cosas es, usted tiene, no, esto no me sirve, cuánto cuestan las cosas, usted se quiere quedar con lo que más cuesta, yo con lo que menos, a mí no me quieren sino tirar moronas, etcétera. Entonces, en esos casos, por eso toca ir a la justicia, en la justicia se hacen los avalúos están de acuerdo y si no se objetan, y luego si no están de acuerdo se nombra un partidor, quien les va a asignar los bienes proporcionalmente, y obviamente que quienes más ganamos con estas peleas somos los abogados, lo siento, ¿cierto? Yo soy abogado conciliador, ¿cierto? Pero muchas veces la gente trabaja para los honorarios de uno y después no les queda nada de eso ni vale la pena. Bueno, estos casos a veces terminan bien, ¿verdad? No siempre terminan en peleas, se resuelven por las buenas, pero a veces terminan realmente mal. Terminan muy mal, aleja a las familias, separa familias e incluso puede terminar en crímenes. Casos hemos visto, Sí. abogado, casos hemos visto. Claro. Saludo a Pilar. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas noches, te escuchamos. Mi padre murió hace 24 años y por razones nunca hicimos la sucesión por el lado de mi madre. Mi madre en estos momentos ha estado un poco maluca y hemos llegado a nivel de los hermanos, como estaban comentando, que tenemos nuestras fricciones. Una pregunta, dentro de mis hermanos hay uno desaparecido. Ahí decían ustedes que los sobrinos no entraban. ¿Ellos en ese caso entrarían? Ya. Mire, si la persona murió hace 24 años, la sucesión la pueden hacer todavía, ¿cierto? Porque está vigente todavía los bienes. Lo que pasa es que en razón de que ustedes quieren que la mamá guarde las cosas, eso es una consideración muy bonita, muy válida, no se ha hecho. ¿Qué ocurre con el hermano desaparecido? Legalmente no existe. ¿Quién firma por él? Tienen que iniciar lo que se denomina un proceso de muerte por desaparecimiento en un juzgado de familia. Y con la sentencia de muerte por desaparecimiento se hace un registro civil de defunción y con ese registro civil de defunción ya se pueden los hijos de él y las hijas entrar a ser parte de la sucesión. Mientras que no exista esto, nadie puede representarlo porque él no existe.
Hay un límite de tiempo, ahora que Pilar nos hace esta pregunta, en el que ya la sucesión no se puede hacer, es decir, en el que ya se vencen unos términos, unos tiempos, o siempre hay libertad y siempre se va a poder hacer una sucesión. No, para hacer una sucesión no hay tiempo. límite. Lo que ocurre es que si hay personas que tienen la posesión de los bienes, por ejemplo, había una casa y alguien vive ahí, puede decir, ahora yo soy el dueño, e inicia un proceso que se llama de pertenencia, para que a través de una sentencia judicial digan, usted vive ahí 10 años, ahora usted es el dueño, porque el dueño nunca apareció. ¿Sí? Digamos que existe ese riesgo, pero si las cosas están, porque muchas familias mueren y se quedan en la casa algunos hermanos, otros se van, o hay un edificio, y si hay un apartamento, y unos viven y otros no hay plazo para presentar una demanda de sucesión. Muy bien. Saludo a la gente que nos está enviando mensajes a través de Facebook Live, a través de nuestras redes y plataformas sociales y digitales. Nos manda saludos Luis Hernán Díaz Jaimes, Víctor Reinaldo Simancas, Liz Tacuma, Alba Luz Ortiz Arciniegas. Todos ellos nos saludan y Eliseth Cuervo dice, ¿es mejor dejar testamento? Nos hace esa pregunta, abogado. ¿Es mejor dejar un testamento? Bueno, realmente eso depende de quien quiera usted que le herede. Si usted solamente tiene hijos y los hijos quieren que le repartan igual, pues no vale la pena hacer el testamento, ¿cierto? Ahora hay personas que dicen, mire, yo tengo que hacer el testamento y tengo la obligación de dejarle a mis hijos, pero no quiero dejarle a estos hijos, me han maltratado, no sé qué, bla, bla, bla. En ese caso, lo que se recomienda es una fiducia civil. Ojo, existe la fiducia comercial, cuando uno compra un apartamento o vehículos, hoy en día se usa mucho. Esta es como una prima, porque es de la familia, pero no es igual. En la fiducia civil, uno lo hace y dice, mire, si el día de mañana yo me muero, constituye una fiducia de tal forma que con mi muerte, él o ella o él o quien quiera, esta persona no es mi heredera, pero es la dueña de esto. Me salto las reglas de la sucesión. Y cuando yo muero, que la condición es que cuando yo me muera, los bienes se esfuman de mi patrimonio, no hay sucesión y luego la persona dice, y ahora se murió, hace una escritura pública y sigue dueña. Digamos que son como desechos legales que uno toma, pero todo depende del caso particular de cada persona para saber si vale la pena hacer un testamento, si no vale la pena. Hay que hacer como un análisis particular. Pero ya les digo, si es tema de hijos y hijas, si no quiere, no. Ahora, lo que sí es importante decir, cuando se muere una persona, hay que mirar si tiene pareja. Porque la pareja generalmente no hereda. Lo que ocurre es que lo primero que se hace es llevar a cabo la separación de bienes. Le corresponde 50%. Exactamente, la mitad. entonces generalmente 50 y 50, bueno, una serie de casos que no siempre, pero entonces la persona viva recoge su 50% y el 50% de la persona muerta se asigna en la sucesión. Lo que ocurre es que generalmente esto se hace en el mismo proceso, ya sea notarial o ya sea en el juzgado, se llevan a cabo las dos, pero legalmente son dos diferentes. Ahora, si hay hijos, pues heredan la pareja y los hijos. Pero si no hay hijos, heredan los padres. Y en ese caso, la pareja también hereda. Es decir, la pareja recogería su 50%, pero como no hay hijos, sobre la otra parte entra también a heredar. En igual caso, si hay hermanos, ¿cierto? Y si no hay hijos ni padres, hereda junto con los hermanos. Y heredaría doble dependiendo de quienes estén a su alrededor. Bien, saludo a Guillermo. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Quería preguntarle al doctor Rincón, mi señora madre murió el año pasado, ella era pensionada, con pensiones, y a ella tenía derecho a 5 salarios por ser pensionada, pero mi hermano tenía un seguro y él lo utilizó pues para las honras fúnebres y todo lo necesario. Entonces, después de eso, le negaron que él no tenía ya derecho a los 5 salarios que por obligación le dan a ella. ¿Sí me entiende? O sea, Colpensiones da por ser pensionado 5 salarios y por él tener un seguro aparte se lo negaron, le negaron los 5 salarios. Entonces quería preguntarle al doctor por qué le negaron eso. Muy bien, Guillermo. Ya. Doctor. Lo primero es decirles que hay una frase mucho que se escucha que dicen, ¿a quién le voy a heredar mi pensión? Las pensiones no se heredan. La ley es quien asigna beneficiarios de pensión, no yo. En el caso de su mamá, imagino que no habían hijos ni pareja, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la pensión no había quien la sustituyera pensionalmente. Pero usted lo tiene claro, cuando una persona está afiliada al sistema de pensiones,
por el solo hecho de estar afiliada, tiene unos gastos funerarios incluidos. Y de hecho, todas las funerarias en Colombia le preguntan, ¿y estaba aportando a pensión? Hágame las vueltas, a las de los ricos y las de los pobres. Porque luego la funeraria recoge eso, toma parte de lo que paga el fondo de pensiones y si la persona o la familia quiere pagar un adicional, lo paga adicional. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el caso que usted plantea? Había un seguro funerario, ¿cierto? Y una persona se presentó a reclamar el auxilio funerario ante el fondo de pensiones. Pero ahí lo que tiene que probar es que pagó el servicio. Si el servicio lo pagó el seguro funerario, usted no pagó el servicio, pues obviamente que no hay devolución. Muy bien, tenemos que irnos a una breve pausa. Después de este corte vamos a hablar de estos bienes que son, hemos hablado de los bienes que son materiales, pero hay unos que son intangibles. ¿Cuáles son y qué es lo que se tiene que hacer? Y también qué pasa cuando una persona muere y tiene, por ejemplo, un préstamo en un banco. De eso vamos a hablar más adelante, antes el dato. Según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, en el año 2017, el año pasado, los juzgados de familia aquí en Colombia recibieron 4.689 procesos de sucesión. Creo que el dato sigue. ¿El dato continúa? Ahí. Listo. 4.689 procesos de sucesión se llevaron a cabo el año pasado aquí en nuestro país. Ese es el dato de nuestro tema de hoy. Pausa y regresamos. ¿Y es que se va a quedar durmiendo todo el día? ¿Y cuándo piensa madurar? Póngase a hacer algo serio. ¡Ay, esos colorcitos son de niña! Quítese ese arete. Y córtese ese pelo, que parezca un varón. ¿Y tu celular? ¿Qué boleta todavía andas con ese? ¿Usted ya está en edad de andar con mujeres? ¿O es que se piensa quedar virgen toda la vida? No se cuide, tranquilo, eso no pasa nada. Usted no tiene que responder por nada. Vaya uno a saber si es suyo. Es que se va a ¿Y quedar cuándo piensa durmiendo todo. madurar? Quítese ese Córtese ese pelo. Es que se va a quedar durmiendo. ¿O es que se piensa que...? No te dejes presionar. Crea tus propias realidades. Ya somos 1 millón de seguidores en las redes sociales de Canal Capital. Gracias por dejarnos ser el canal de Bogotá y su gente. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Seguimos llenándonos de gozo por la resurrección de Jesús. Sucedió hace 20 siglos, pero los efectos repercuten en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. La resurrección del Señor nos llena de fe y esperanza en nuestra propia resurrección. Nos anima a luchar contra el mal y contra la muerte. Cuando se visitan poblaciones del Tolima, de Putumayo, de la costa norte, que sufrieron estragos de avalanchas e inundaciones, y se conversa con las familias afectadas, uno no puede sino decir: no se acobarden ante la tragedia, luchen para superarla. Dios nos invita a construir un mundo nuevo, en la paz, el gozo y el amor. Son las fuerzas de la resurrección. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir conectados, sintonizados con nosotros aquí en nuestra señal en vivo, en directo de Canal Capital. Muy pocos colombianos están practicando hoy día esta costumbre que es ya de hace más de 2000 años y que ha prevalecido hasta hoy en el Código Civil colombiano. Hacer una declaración escrita que sea voluntaria, que sea legal, de cómo quiere que se disponga de sus posesiones, de sus bienes, de sus propiedades. Y
obviamente después de su muerte. Esa última voluntad se conoce como testamento, que además, abogado, tiene un costo de ¿cuánto? ¿Cuánto puede costar hacer un testamento? Bueno, esto se llama acto sin cuantía, se llama, porque el testamento no se sabe si hay bienes o no. La notaría más o menos tiene un costo de 120.000 pesos. El tema no es lo que cobra la notaría, sino una asesoría integral para hacer el testamento, que generalmente lleva en manos de los abogados, y uno cobra varios salarios mínimos dependiendo de las circunstancias de cada persona. Yo no puedo cobrar lo mismo a una persona pobre que a una persona rica por mis honorarios. Bien, saludo a Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Yo tengo un apartamento y ese apartamento tiene afectación familiar. Entonces, y tengo una deuda con la DIAN. ¿Ese apartamento me lo puede quitar la DIAN si tiene afectación familiar? ¿Me puedes responder? Muy bien. Bueno, primero no me diga doctor, yo soy abogado, no me gusta que me digan doctor, o mi nombre es Germán, ¿cierto? Yo soy un abogado que trabajo con la gente, me he visto que no parezco abogado, entonces menos que me digan doctor. Entonces, el tema es... Dicho esto. Entonces, mire, lo que ocurre, ¿qué es la afectación a vivienda familiar? Para aclarar, yo puedo tener 3 o 4 inmuebles, pero puedo decir, aquí vivo con mi familia, o con mi pareja, o con mis hijos o hijas, porque no necesariamente es con pareja, y blindo el apartamento a través de la figura que se llama afectación a vivienda familiar. Para ese caso, si el día de mañana, por infortunio, debo plata a los bancos, a los amigos, no entran los embargos. Excepto si tenía una hipoteca constituida desde el comienzo, es decir, si a mí me prestó plata al banco para comprar, aunque tenga la afectación, el banco puede cobrar. El resto de deudas no entran. En el caso de los inmuebles que se deben impuestos, quien está debiendo sí es el inmueble, no es la persona. Ojo, quien debe es el inmueble, no la persona. Luego, entonces, esa deuda fiscal sí puede entrar. Porque es decir, la DIAN sí le podría la DIAN sí puede hacer cobros generales de estos temas. Ahora, con el tema de deudas, como para adelantar un asuntico, cuando una persona muere y tiene deudas, ¿qué pasa? Si las deudas son institucionales, financieras, bancarias, cooperativas, etcétera, cuando una persona toma un crédito sin saberlo, le toman un seguro que va a unas pólizas que se llaman colectivas. Entonces, a quien prestó el banco no le va a interesar que usted se muera o que usted se invalide porque dice, ¿ahora quién me paga? Entonces, las deudas quedan aseguradas. Y dentro de la cuota mensual, sin que la persona lo sepa, le descuentan, porque eso no lo paga el banco, eso lo pago yo cuando pago la cuota. Entonces, cuando la persona muere, lo que hay que ir es al banco y decir qué seguro cubría la muerte, y en esos casos los seguros pagan por la muerte de la persona y la deuda queda liberada. Con tarjetas de crédito, con créditos financieros, con créditos bancarios, con créditos institucionales, con el apartamento, etcétera, 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 etcétera. Excepto que haya una causal que no justifique el pago, pero generalmente sí sucede, y sucede no solamente por muerte, sino por invalidez. Pero es en el caso que la persona no tenga bienes. No, es que eso nada tiene que tener el tema de los bienes. Si estaba asegurado, por ejemplo, el crédito de la tarjeta de crédito, el crédito de vivienda, el crédito libre de inversión, el de libre para comprar vehículo, por el solo hecho de la muerte ya queda paga esa deuda. Y en ese caso, entonces los bienes entran en la sucesión completos, porque en una sucesión se tiene que mirar activos y pasivos, qué hay y qué se debe. ¿Qué se debe? ¿Por qué? Porque es que quien debe es la persona que murió y hay que pagar esas deudas. Pero si ya el seguro pagó la deuda, pues en ese caso entran más bienes porque entran completos a favor de la masa herencial. Hola Lady, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado Germán. Hazme informe, lo que pasa es que hace más de un añito largo murió nuestro padre. Antes de morir, él pues tenía una casa lote en la cual hizo un negocio de una compraventa con otro señor donde él pues le vendía eso. El negocio era que él entregaba el mueble y que recibía a cambio pues una plata en efectivo, unos vehículos y otros terrenos. Resulta y pasa que después de esa negociación mi papi falleció a los 2 meses de haber hecho esa promesa de compraventa.
Después ya de esto, resulta y pasa que ahora pues el señor nunca se presentó, nunca reclamó, igual se hizo una conciliación, se llamó al señor y se citó para decir pues que el negocio ya no iba porque mi padre había fallecido y bueno, no sé cuál sea el proceso. Y ahora resulta y pasa que el señor aparece y viene a reclamarnos, a decirnos que tenemos que entregarle el inmueble y que tenemos 48 horas para entregarle porque él tiene derecho a eso. Nunca recibimos el total del pago, nunca hubo soportes de que le entregó plata, no hicieron traspaso de bienes ni nada. Entonces queríamos saber cuál es el proceso a seguir, por favor. Muy bien, Lady. Gracias. Mire, para ese caso, cuando una persona muere, los herederos ocupan el lugar de la persona fallecida en el contrato, en cualquier cosa. Luego, el hecho de que muriera no significa que el contrato no siguiera vigente. El contrato sí estaba vigente, sí sigue vigente, y los herederos ocupan el lugar de la persona para efectos de dineros, de entregas, etcétera, común y corriente. Usted me habla de que, claro, hay unas divergencias, pero que ustedes hicieron una conciliación. Luego, en este caso, tocaría mirar qué fue lo que conciliaron y tienen que cumplir lo que dice la conciliación, porque ya hubo un arreglo entre herederos y la persona. Desconozco los términos del arreglo para decirle si tiene o no. Y obviamente que si hay una conciliación hay que honrar lo acordado en una conciliación. Claro, le está pidiendo 24 horas, no podría decirle por qué, pero bueno, lo que dice es cúmplame lo que debe de cumplirse. Bueno, abogado, ¿qué le parece si nos vamos a las redes sociales para saber cómo se está moviendo este tema de testamentos, herencias, sucesiones acá en nuestro tema de En Directo de Canal Capital? Por eso saludo a Gustavo en este momento para que nos cuente, Gustavo, las preguntas y estamos listos, el abogado está listo para responder preguntas o, bueno, opiniones sobre nuestro tema. Luz, feliz noche para usted, para nuestro abogado invitado y por supuesto todos los televidentes que se conectan con nosotros ahí en Directo de Canal Capital. Recuerden, participar en nuestro tema del día es muy fácil. Solo lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope. Si usted quiere participar, entre a nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Use el hashtag En Directo Capital. Ahí nos deja su pregunta, su comentario y aquí nosotros en tiempo real y nuestro experto resolveremos sus preguntas. Bueno, comencemos esta ronda de preguntas y opiniones. Veamos qué están diciendo nuestros televidentes el día de hoy. @milebarreto10. ¿Desde qué edad una persona puede comenzar a gestionar su testamento? Tiene que ser mayor de edad. Mil gracias por estar conectada con nosotros en Directo de Canal Capital. Recuerden, sigan enviando sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, usando el hashtag En Directo Capital. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @CatalinaReina12. Morir en Colombia es tan complicado que antes de morir las personas tienen la preocupación de qué pasará el día de su muerte. Catalina, gracias por estar ahí conectados con nosotros todas las noches en Directo de Canal Capital. También recuerden que nuestra línea telefónica está habilitada todo el tiempo para que usted llame y nos cuente su experiencia personal, la de un amigo o su pregunta que tenga. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente es @RodríguezJessy0. Si una persona deja una herencia después de su muerte, ¿puede cambiar? Jessy, gracias por estar conectada con nosotros en el Directo de Canal Capital. Gracias a todos los televidentes que se conectaron con nosotros. Ya el abogado estará tomando atenta nota para resolver sus preguntas y opiniones. Luz, esos fueron los comentarios de nuestros televidentes el día de hoy aquí en el Directo de Canal Capital. Continúe con nuestro invitado. Muy bien, Gustavo, gracias. Aquí estamos precisamente tomando nota sobre esas inquietudes de nuestros tuiteros, de la gente que hasta ahora nos sigue en directo. Bueno, hay una edad, nos preguntaba uno de nuestros televidentes si hay una edad para comenzar a gestionar el testamento, si tiene que ser cuando uno sea mayor de edad, ¿cómo Bueno, funciona? básicamente que la persona sea mayor de edad y en cualquier momento de la vida lo puede cambiar, renovar, etcétera. Más de 18 años, esa es la primera pregunta. La segunda es el tema de morir, entonces ya miramos un poco. A mí me encanta ese tema de morir y yo sí quiero, porque aquí todos hablamos y todas que el derecho a la vida, y uno tiene que prepararse para la muerte. ¿Quién de nosotras y nosotros no se va a morir? Todos y todas, ¿cierto? Entonces saber que el día de mañana yo no voy a estar, y yo no voy a estar inclusive para aprender a vivir mejor o para empezar a hacer todos estos trámites legales y como decíamos antes, dejar de una vez si quiere ser cremado, recomendaciones, el tema de salud, dar autorizaciones si yo no puedo decir, entonces es muy bonito el tema de la muerte, hay que pensarlo y sobre todo aprender a vivir mejor, ¿no? Para que uno necesita un diagnóstico de muerte para ser feliz. Y lo último, el tema dice de la herencia de los bienes. Cuando una persona muere, lo que hay quedó, ya no se puede cambiar, lo que hay está. Se puede cambiar antes claro, de antes pero en vida, pero la persona porque cambió las cosas, ¿cierto? Mientras tanto, es como si hicieran, se murió,
se congeló lo que hay y sobre lo que se congeló bienes y deudas, entra y se abre el proceso de sucesión. Bueno, abogado, tenemos varias llamadas, tenemos mensajes acá de Facebook Live hoy y nos queda poco tiempo, entonces ojalá podamos responder todas las inquietudes. Creo que tengo a Lorena en la línea, ¿cierto? ¿Aló? Hola, Lorena. Buenas noches. Hola, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Tengo una pregunta para el abogado Germán. Muy buenas noches. La inquietud es la siguiente. Gracias, buenas noches. Tengo una inquietud para el abogado Germán. La inquietud es la siguiente. Mi padre falleció, nunca se divorció de mi madre, tiene 3 hijos. Los últimos 4 años vivió con otra señora. Él dejó su pensión, se está haciendo pues el proceso legal para la sustitución pensional y algunos ahorros en alguna cuenta bancaria. La inquietud es si la señora y mi mamá tienen derecho o cuál es el proceso a seguir porque no tenemos ni idea. Muy bien. Si las dos señoras tienen derecho, ¿a qué tienen derecho la una y la otra, abogado? Un buen caso, un buen caso. Sí. Mire, como él está todavía sin hacer su divorcio, lo que toca mirar es si hizo separación de bienes, no si no está divorciado. Porque una persona puede seguir casada, pero hacer separación de bienes. Como generalmente nuestra cultura no es de que separemos bienes y sigamos viviendo, que eso me parece muy bonito, lo suyo es suyo, lo mío es mío y somos felices, entonces es probable que no haya hecho la separación de bienes. ¿Ahí qué pasa? Ojo, para efectos patrimoniales, las separaciones de bienes son monógamas, pero para efectos pensionales, nuestra legislación es polígama. Entonces, la separación de bienes tiene que hacerse con la esposa, porque todavía está vigente el matrimonio. Pero la pensión se va a repartir entre la esposa y la compañera, siempre y cuando hayan vivido con la persona mínimo 5 años. Y obviamente que inclusive han llegado hasta 2 y 3 personas a reclamar y se les ha dado a las 3 en proporción al tiempo que convivió con cada una de ellas. Sí. Abogado, dice acá Freddy Hernández, buenas, yo le regalé una casa a mi mamá falleció y mis hermanos que no aportaron nada están pidiendo parte de esa casa. El tema es que si la bien quedó a nombre de la mamá, eso tiene que entrar a sucesión, ¿cierto? Si la casa está a nombre del hijo, pues no entra en sucesión porque no está a nombre de la mamá. Y aquí, mire, en estos casos les recomiendo, no cometan esos errores. Cuando hay dinero, hay problemas. Deje las cosas arregladas. Usted le hubiera podido dejar la casa a nombre suyo con usufructo de por vida a su mamá, de tal forma que ella supiera que podía vivir ahí hasta que se muriera, pero usted que pagó la casa le retornaba. Tenemos más inquietudes, pero solo tenemos 20 segundos para concluir, entonces yo lo invito para una segunda parte, ¿le parece? Sí, cuando quiera, sí, pues va a tocar. Nos toca porque de verdad hay muchas inquietudes, la gente está muy interesada en este tema, que sabíamos que iba a tocar a muchas familias. Aquí Nick Aguilera Torres dice, ¿podría obtener información del contacto del abogado Germán? Le vamos a dar el teléfono, ¿le parece? Por el interno, para que lo contacten, abogado, porque la gente está bien interesada. O si tiene página web. Claro, Rincón Perfetti Abogados, nos buscan. Mi nombre es Germán Humberto Rincón Perfetti, ya sea con mi nombre en internet aparece 1000 veces y la página Rincón Perfetti Abogados ahí está disponible para que cualquier cosa les apoyemos. Bueno, entonces así quedamos, lo comprometemos de una vez. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por la sintonía, por preferirnos, por elegirnos. Así que ya lo saben, estén muy pendientes, les voy a estar informando de cuándo vamos a hacer la segunda parte de este programa sobre testamentos, herencias y sucesiones. Gracias y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Chao.